Damos gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien Dios el Padre ha puesto como propiciación por nuestros pecados y lo ha enviado para darnos la salvación y la vida eterna. Soy el pastor Braulio de la Torre Yepe y hoy tengo aquí un invitado especial, Alexander Escobar Cerrato. Y digo que es especial porque hemos tenido muchísimos debates. Yo creo que ya estaríamos ahorita, estamos llegando a los 20 debates que hemos tenido aproximadamente. Fue la primera persona que me dio la oportunidad a mí de aparecer en los debates. El primer debate lo tuve con él hace casi 4 años, van a ser en marzo del 2021. Sí, correcto, 2021. Y bueno, hoy estamos nuevamente en este lugar. El debate se va a llevar bajo el versículo de Juan capítulo 8, verso 36. Entonces le doy sin más rodeo, le doy el paso a Alexander para que esté saludando a la audiencia y también saludamos al canal Pentecostal La Única Verdad de Dios, que es dirigido y administrado por Alexander Escobar Cerrato. Adelante, Alexander. Bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Pastor Braulio. De nuevo los saludo a usted y a su audiencia en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí en el canal del Pastor Braulio de la Torre, para tener a cabo o llevar a cabo este debate sobre Juan 8:36, así como el pastor lo ha dicho. Saludamos a todos los amigos, de verdad, en el admirable nombre del Señor Jesús, con todo respeto, con toda admiración, sabiendo que todos estamos en la búsqueda de nuestra salvación. ¿Sí? Como ya lo dijo el pastor, mi nombre es Alex Cerrato, apologista y escritor universitario, el administrador del canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Gracias, pastor, por haberme invitado a su canal a tener este debate. Muchas gracias, Alexander. Bueno, ahí saludamos en este momento. Se encuentra, gloria sea el nombre del Señor, hermano Nelson Darío, Doctrina Sin Tabú, la hermana Patricia, Nelson, Magda Sánchez, Nelson, la hermana Patricia Loaiza, hermano Budrán, Jonathan Herrera y Manfred Cruz, que creo que, bueno, ya hemos podido saludar a todos. Bueno, el debate se estará significando bajo Juan 8, capítulo verso 36. Serán 2 tiempos de 15 minutos para cada uno. Bueno, 5 preguntas, Alexander. Alexander, ¿me escucha? 5 preguntas. Sí, pastor, no hay problema, dele. Bueno, correcto, está bien. Entonces, saludamos a toda la audiencia dentro del marco de respeto que debe haber entre los que profesamos creencia en Dios. Bueno, Alexander, aquí está el cronómetro. No sé si se alcanza a ver. Van a ser los primeros 15 minutos. Y bueno, Alexander, a la cuenta de 3, cuando diga 1, 2, 3, va, entonces usted inicia. 1, 2, 3, va. Bueno, gracias, pastor. Voy a tomar base en Juan capítulo 8, verso 36, que dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero decir que este debate se trata en decir, manifestar o enseñar que si cuando se habla del Hijo de Dios, si somos libertados por el Hijo de Dios, somos libertados por otra persona diferente y distinta, divina, que, pues, como dicen los amigos trinitarios, es Dios. Si Juan está especificando literalmente, o el Señor Jesucristo está especificando literalmente, que si somos libertados por Él, abro comillas, el Hijo, cierro comillas, estamos siendo libertados por una de las personas de la Trinidad, llamado el Hijo. O si estamos siendo libertados por otro Dios llamado el Hijo, en este caso el Dios Hijo. O si en realidad estamos siendo libertados por el único Dios manifestado como un ser humano. La respuesta a estas preguntas solamente la podemos encontrar en la Escritura. Ahora, la respuesta a la pregunta, si cuando Jesucristo dice que si el Hijo, entre comillas, el Jesús, cierro comillas, os libertare, seréis verdaderamente libres,
Está indicando que él allí está diciendo que él es otra persona divina, que es el libertador de la humanidad. La respuesta es que no existe ningún texto bíblico que diga que una persona divina de las tres de la Trinidad es aquella que nos está libertando. ¿Sí? Tampoco existe ningún texto bíblico que diga que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Tampoco lo hay. ¿Mm? La otra pregunta que se puede formular aquí es que si el Dios Hijo, Jesucristo, viene a libertarnos, y por eso dice que el único que nos puede dar libertad, el Hijo, el Dios Hijo, y en esa libertad somos verdaderamente libres. La respuesta a esta pregunta tampoco la podemos encontrar en la Escritura, porque es evidente que la Escritura no habla de un Dios Hijo, no habla de un Dios Hijo. No existe el término o la palabra compuesta o la frase, como usted lo quiera llamar, Dios Hijo, no lo hay. No existe eso, eso no está en la Biblia, no está. Ahora, si nosotros miramos atentamente en las profecías bíblicas, ¿a qué se refiere Jesús al decir si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Encontraremos que no se refiere que Él es otra persona diferente, distinta. Con esto quiero decir que aún el mismo Juan, al decir que el verbo era Dios, ¿sí? Nos refiere en su contexto, cuando Juan es preguntado, ¿y tú quién eres? O Juan en el capítulo 1, verso 15, dice así, dice, Juan dio testimonio de él, o sea, decir, del verbo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién es aquel que es el primero del cual Juan está hablando? Según la escritura, porque debemos entender que la escritura todo lo que vemos en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías. Y vamos a recordar que la profecía de Juan el Bautista está en Isaías 40. Por lo tanto, cuando él está hablando, está cumpliendo las profecías. Si nosotros miramos, y vuelvo y repito, estoy dando respuesta a la pregunta si es el Dios Hijo, o cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de otra persona divina, diferente al Padre, que vino y nos libertó, no se encuentra en la Escritura. Eso no se encuentra. Cuando nosotros miramos literalmente en la Escritura quién es el primero, nosotros encontramos expresiones como estas. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice aquí. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Escuche bien, ¿quién es el primero y quién es el postrero? Es el mismo Jehová. Por eso Juan dice literalmente que Jesús es el primero que él. ¿Sí? Está dándonos a entender, cumpliendo la escritura. En el capítulo 41, el verso 4, Isaías dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Escuche bien, yo mismo, no dice él, el otro. No, yo mismo con los postreros. Es evidente que Juan está diciendo que Jesucristo es aquel Jehová que es el primero y él mismo es el postrero, porque dice, porque era primero que yo. Ahora, cuando nosotros leemos el testimonio de Juan, ahí mismo en el capítulo 1, verso 19 en adelante, Juan, al ser preguntado, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú Elías? Dijo, tampoco. Entonces, ¿quién eres? Para que demos testimonio a aquellos que nos han enviado, para que demos respuesta a esto. Juan les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Escuche bien. Juan dice, como dijo el profeta Isaías. Cuando usted analiza quién fue el que dijo el profeta Isaías que vendría, hablando de la profecía de Juan el Bautista, Isaías en el capítulo 40, verso
3, 5 y 9 y 10 dice: voz que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. El verso 9 en su última parte dice: ve aquí al Dios vuestro. Y el verso 10 dice literalmente: y vendrá Jehová el Señor. Es evidente que Isaías y todos los profetas nos dicen que Jehová es el Padre y que Jehová es el único Dios y que Jehová es el único Jehová. No hay una pluralidad de Jehovás, o no hay varios Jehovás dentro de Jehová. No, eso no lo dice la Escritura. La Escritura nos está diciendo literalmente que Jehová él mismo vendría y nos salvaría, que Jehová es aquel a quien Juan el Bautista estaba preparando el camino, porque Juan dice literalmente, como dijo el profeta Isaías. Ahora, entonces estamos viendo que no puede ser, dentro del contexto de las Escrituras, que cuando Jesús diga: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No puede ser dentro de ese contexto que Jesús esté hablando así, en ese término de él como el Hijo, como si fuese otra persona diferente y distinta, u otro Dios diferente y distinto al cual, de Dios el Padre, o una persona diferente y distinta al Padre. Ahora, cuando nosotros vemos la expresión Hijo de Dios, podemos analizar que se está refiriendo a Dios en su manifestación como ser humano. Dios como su manifestación como ser humano. Y esto lo recalca Lucas en el capítulo 1, verso 31 al 35, donde dice: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Pero cuando vemos, será llamado, escuche bien, será llamado Hijo de Dios. Pero cuando nosotros analizamos esto, ¿quién es ese que vendría? Según lo que le dice el ángel a Zacarías, le dice: pero el ángel dijo a Zacarías, estoy leyendo el capítulo 1, verso 13, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu de Elías. Escuche bien, se conviertan. Juan haría que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Y quién es el Señor Dios de ellos? ¿Quién es? Isaías en el capítulo 52, si nosotros leemos allá quién es el Señor Dios de ellos, nos dice allá literalmente que el Señor Dios de ellos es Jehová. Leamos allá, por favor. ¿Me puede decir cuánto tiempo me resta, Pastor Braulio, por favor? Isaías 52, verso 12 dice: porque 5 minutos, Alexander. Gracias, pastor. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Escuche bien, el Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Isaías 37, 16 y 20 dice que Jehová es el solo Dios y que Jehová es el solo Jehová. No hay otro Jehová. ¿Sí? Para decirlo. Pero está diciendo el ángel está diciendo que Juan el Bautista iría delante del Dios de Israel. Y recuerde que Juan dice que él vendría preparándole el camino, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz del desierto, prepara camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo que Juan vendría preparando el camino a Jehová. Y Jehová, el Dios de Israel. Sí, el Dios de Israel. Ya hemos leído un texto y hay muchos más, por favor. Ahora dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Por eso Juan dice que era el primero, porque el primero que estará también con los postreros es el mismo Jehová, no es otro. Ahora, ¿quién es ese hijo que sería llamado Hijo del Altísimo? ¿Quién es? Es el mismo Dios, el Dios de Israel. Recordemos que la profecía nos dice que Dios mismo vendría y nos salvaría, que él mismo que hablaba estaría presente. Y mire que aquí lo dice el 52:12 de Isaías, donde dice: porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Pero ¿qué dice aquí? ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y el que en él se enseñorea le hace aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo,
he aquí estaré presente. O sea, Juan el Bautista venía literalmente preparándole el camino, era el Dios de Israel. ¿Y quién es el Dios de Israel? El Dios de Israel es el único Dios y el Dios de Israel es el único Jehová. Y esto no queda solamente allí. La Biblia me dice a mí, la Biblia me dice que el Dios de Israel no habla de un Dios de Israel hijo. No dice la escritura. El Dios de Israel hijo no dice eso. Sí, no dice eso. La escritura me dice a mí, por ejemplo, en primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, verso 10, dice que el Dios de Israel es el Padre, o sea, Jehová es el Padre. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo hasta el siglo. Ahora, con esta primera parte de mi exposición, quiero que ustedes lleguen a la conclusión de que cuando se habla del Hijo, se habla de Dios manifestado en carne. Y así lo dice Lucas, ¿sí? Lo está diciendo literalmente Lucas. Ese que vendría, ¿sí? Que vendría preparando camino. Juan el Bautista es el Dios de Israel. Y sabemos que Jesucristo es el verbo hecho hombre, o sea, la palabra de Dios hecha hombre, y es Dios. El verbo era Dios, o Dios era el verbo. Ahora, en el capítulo 1, verso 76, perdón, capítulo 1, verso 76 también dice aquí, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Escúcheme bien, irás delante de la presencia del Señor. ¿Y quién dijo? Que él venía preparándole camino a quién? Al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor, como dijo el profeta Isaías, es Jehová. Y Lucas, el mismo ángel, dice en Lucas que Juan el Bautista iría delante del Dios de Israel. Y el Dios de Israel, ¿quién es? Es el único Dios. Pero ese único Dios, cuando se habla del Hijo, perdón, cuando se habla del Hijo, se está refiriendo al Dios manifestado como un ser humano. Por lo tanto, lo que dice Juan en el capítulo 8, verso 36, no se está refiriendo a una persona divina, la cual es el Dios Hijo, o es el Hijo de Dios. No, no existe eso en la Escritura, no existe. Cuando la Biblia nos habla de Dios o como el Hijo de Dios, está hablando de Dios manifestado como un ser humano. Capítulo 1 del Mateo dice, el verso 18 en adelante, hablando de la anunciación de ¿cuánto tiempo me queda, perdón? 20 segundos, Alexander. Hablando de la anunciación del nacimiento de Jesucristo, el anuncio del nacimiento, dice que todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y está hablando de un hijo que nos es nacido, de un niño que nos es nacido, hijo que nos es dado. La Virgen concebirá y dará a luz. Tiempo, Alexander. Gracias, pastor. Tiempo. Ahí están los 15 minutos. Muchas gracias, Alexander, por sus 15 minutos. Voy a restablecer el cronómetro. Ahí está en 0. Y a la cuenta de 3 empiezo yo. 1, 2, 3, va. Bueno, muchas gracias, Alexander, por su exposición. Alexander empieza diciendo, referente a Juan capítulo 8, verso 36, que es el texto en disputa, el cual dice de la siguiente manera, Reina Valera 60, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que recordar indudablemente que para la unicidad, o por ejemplo la unicidad que enseña Alexander Escobar Cerrato, y la que nosotros hemos conocido tradicionalmente, afirma que el Hijo es el Padre encarnado. Esto tienen que tenerlo claro. Creo que estoy siendo justo cuando digo que la unicidad cree que el Hijo es el Padre encarnado. Yo tengo un manual de Álvaro Torres, que si mal no estoy, es el presidente de la disputa actual, y en donde él afirma, él dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si hay unicitarios que afirman que el Hijo es Dios, entonces, ¿cuál es la diferencia de decir Dios Hijo? Si la unicidad afirma que el Hijo es Dios, como afirman muchos, y citan, por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, verso 20, entre otros textos, ¿cuál es la diferencia entre decir que el Hijo es Dios y el Dios Hijo? Es exactamente lo mismo. Entonces, Alexander Escobar Cerrato, pues nos dice que no venía una persona divina y distinta. Pero hay un texto que derrumba con suma facilidad los 15 minutos de exposición de Alexander Escobar Cerrato. Y eso lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 14. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 14. Dice la pluma inspirada por el Señor al apóstol Juan.
Y nosotros hemos visto y testificamos, o sea, es un testimonio apostólico que el Padre ha enviado al Hijo. La unicidad nunca ha podido explicar cómo es que el Padre envía al Hijo. Si el Padre es el único que es Dios en su manifestación para la unicidad y el Hijo es el Padre encarnado, entonces tenemos a un Padre no encarnado enviando un Padre encarnado. En este caso, el Padre encarnado es el Hijo. Entonces, por eso repetimos que la unicidad, por lo menos en la rama que señala Alexandre Escobar hace rato, nos habla de dos padres. Un Padre que nunca se encarnó enviando a un Padre encarnado. Pero ¿quién es ese Padre encarnado? Ese Padre encarnado es el Hijo. Y yo creo que estoy siendo justo cuando afirmo que los unicitarios, dentro del contexto que estamos hablando, creen que el Hijo es el Padre encarnado, o sea, que el Padre se hizo hombre, se hizo carne, como afirma, aunque la Escritura en ninguna parte aparecen expresiones como Padre encarnado, la palabra Padre encarnado no existe, o la expresión, digamos, ahora si Alexander tiene un texto donde diga Padre encarnado, por favor yo le pido que nos lo muestre. Entonces dice 1 Juan 4:14, y aquí se refutan los 15 minutos de exposición de Alexander Escobar hace rato. Y nosotros hemos visto, número uno, testificamos, hablaron, que el Padre ha enviado al Hijo. Esa es doctrina apostólica. Un Padre encarnado no es doctrina bíblica ni es doctrina apostólica. Eso no aparece en ninguna parte. Eso es exposición unicitaria, más no es Biblia, no es palabra de Dios. Ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, aquí hay dos elementos importantes en 1 Juan capítulo 4, verso 14. Número uno, que el Padre envió al Hijo. Nunca, ningún unicitario con el que yo he hablado, he debatido, jamás ha podido explicar cómo es que el Padre, siendo el Hijo, y el Padre siendo Jesús, cómo es que lo envía. Y si son la misma persona, no tenía que enviarlo. Porque si yo soy Braulio y yo soy el pastor siendo la misma persona, yo no voy a decir que a mí me envió el pastor Braulio, lo cual es un total absurdo. Simplemente yo diría, yo hice tal cosa. Pero la Escritura dice, a mí me gusta repetir para que quede profundamente grabado en la mente de los oyentes. Ha enviado al Hijo. Alexandre Escobar hace rato tiene que explicar cómo es que el Padre envía al Hijo si el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces el Padre se envió a sí mismo en otra forma. O sea, un Padre enviando a un Padre encarnado. Eso es lo que enseña la unicidad. A el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Ese Hijo. Pero lo que testificaron los apóstoles no fue un Padre encarnado, porque eso no es doctrina apostólica ni es doctrina bíblica. Es doctrina unicitaria, pero no bíblica. Que el Padre envió al Hijo, pero si son la misma persona, ¿para qué lo va a enviar? ¿Qué necesidad tenía el Padre de enviar al Hijo si se trata del mismo sujeto? Eso es un absurdo desde todo punto de vista. Y dice que ese hijo es el Salvador del mundo. Entonces el Padre sí mandó a alguien que no es el mismo Padre a salvar al mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 14 lo enseña categóricamente. La lucha la lucha consistiría en intentar refutar la palabra del apóstol Pablo y la palabra inspirada de Dios. Y pues evidentemente, ¿quién podrá pelear contra la palabra inspirada de Dios? Primera de Juan capítulo 4, verso 14. Sí, el Padre envió a su Hijo y hay una comita ahí donde dice el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El enviado del Padre. Jesucristo dijo 29 veces, el Padre me envió. 29 veces. Y no hay un solo texto que diga, yo me envié yo mismo o yo me autoenvié, como podría decirse también. Bueno, dice, yo escribo aquí, no hay un solo texto donde se hable de un Padre encarnado. No hay. Padre encarnado, esa idea es ajena totalmente a la Escritura. Por ejemplo, dice, si el Hijo vino a liberarnos, no habla de un Dios Hijo. Pero hoy tengo que recordarle a Alexandre Escobar Cerrato, Juan capítulo 1, verso 18, según los mejores más antiguos manuscritos griegos, como el que es el alejandrino, el sinaítico y el vaticano, el códice de Besa y la misma familia de Boren, dice monogeneseos. Y estos manuscritos son del siglo IV y el más antiguo de ellos del siglo V. Entre tanto, que la expresión monógenes huio o hijo unigénito pertenece a los bizantinos, que el más antiguo es del siglo IX. La misma Peshitta dice Dios unigénito. La Peshitta de cuándo es? Del siglo II. Los manuscritos que yo cité, los más antiguos son del siglo V. 4 de ellos son del siglo IV. Dicen Dios unigénito. Y hay versiones que traducen Dios Hijo. Porque si hay unicitarios que creen que el Hijo es Dios, entonces ¿cuál es la diferencia entre decir que el Hijo es Dios y Dios Hijo?
Pues eso lo están enseñando los universitarios. Y no cualquier universitario, lo está enseñando el señor Álvaro Torres en un manual del iPod que yo tengo en mi computadora. Ahora pues no lo voy a buscar por asunto de tiempo, pero yo lo tengo y doy mi palabra ante Dios y ante los hombres que eso está escrito en un manual del iPod. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si el iPod dice que el Hijo es Dios, es lo mismo que decir Dios Hijo, exactamente lo mismo. Braulio de la Torre es el pastor es Braulio de la Torre. Porque a mí no me van a decir que decir el pastor Braulio de la Torre y Braulio de la Torre el pastor no se trata exactamente de la misma situación. Evidentemente se está tratando de lo mismo. Eso no se puede negar. Entonces también está el asunto de Juan capítulo 1.18, perdón, Juan 1.18 según los mejores y más antiguos manuscritos. Dios unigénito, monogeneseos. Ahí lo dice el texto griego. Y eso es lo que realmente dice, y lo dicen los mejores eruditos. Entre ellos voy a citar uno solo, el señor A.T. Robertson, considerado el mejor exegeta del griego, ya evidentemente muerto, de los últimos siglos, en su apartado que tiene que ver con Juan capítulo 1, verso 18. Entonces sí podemos decir que hay Dios Hijo bajo la luz del monogeneseos y bajo la luz de que muchos unicitarios y trinitarios creemos que el Hijo es Dios. Y decir, el Hijo es Dios y Dios es el Hijo es exactamente lo mismo. Simplemente que las palabras están invertidas. Muy bien. Por ejemplo, también dice por acá, Juan Bautista dio testimonio del que era antes de él. Entonces, Alexander dice, sea 40, deja la parte inconclusa y dice quién es el primero y el último. Evidentemente, ese primero y el último murió. Y si ese primero y el último, Apocalipsis 1, 17 y 18, dice el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, es Jesús. A menos que Alexander Escobar Serrato nos quiera decir que el Padre murió. Que el Padre murió. Entonces tendríamos el patripacionismo, que significaría el Padre padeciendo en la cruz. Evidentemente eso nosotros no lo creemos. Por ejemplo, también dice Isaías capítulo 40, verso 3, verso 9, dice, preparad camino a Jehová. Lo que sucede es que aquí hay un problema, porque el texto hebreo no dice camino a Jehová. La preposición a no existe en el texto hebreo. Dice camino de Jehová. O sea, el camino de Jehová era el que estaba preparando. Y de hecho no aparece la palabra preparar, porque preparar una buena traducción del hebreo es allana. Allana, ve delante del camino de Jehová, no dice a Jehová. Ahora, si Alexander Escobar Serrato dice, Pastor Braulio, no dice camino a Jehová, usted tendría que citar un interlineal hebreo-español que diga a Jehová. Pero yo puedo citar uno solo, para no entenderme mucho, que dice camino de Jehová, no a Jehová. Y es el interlineal hebreo-español de Mario Cerny. Isaías capítulo 40, verso 3 dice, preparad o allanad. Es la expresión, dice allanad, camino de Jehová. No dice camino a Jehová, como lo traduce la Reina Valera, y de la cual se agarra Alexander Escobar Serrato para decir que no, que él se estaba esperando a Jehová el Padre. Evidentemente eso no lo dice, ni eso lo creyeron los judíos. No hay un solo judío que crea que el Mesías es el Padre, no hay un solo judío que crea que el siervo es el Padre, y no hay un solo judío que crea que el Padre se hizo carne, como creen los unicitarios, y aquellos dicen, nosotros tenemos la fe del judaísmo, pero los judíos no creen en un Padre encarnado. No creen eso, ni creen que el siervo es el mismo Padre, que el Padre es el mismo siervo. Los judíos no creen eso de ninguna manera. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, Alexander Escobar Serrato dice, yo mismo iré, lo buscaré. No, Alexander, nosotros habíamos platicado, como dicen los mexicanos en una ocasión anterior, que la palabra mismo no aparece en el texto hebreo, ni en el códice de Alepo, ni en el códice de Leningrado el puro, ni en la Biblia hebraica estugartensia. ¿Qué es la Biblia hebraica estugartensia? Es la versión mayoritaria o totalmente utilizada en las sinagogas del mundo, que se pone como BHS, Biblia hebraica estugartensia. Y la palabra hebrea ahí es etzum, algo así. Bueno, ahora no recuerdo exactamente el término de lo que es la palabra mismo, pero yo les puedo decir que ni el códice de Alepo, ni en el códice de Leningrado, ni en la Biblia hebraica estugartensia no aparece la palabra etzen, es la palabra etzum, no es etzum. Ya recuerden, es la palabra etzen, E-T-S-E-M, etzen, que se vierte al español en otras ocasiones como mismo. Esta palabra etzen, que muchos lo ven, algunos eruditos lo ven como un adjetivo, otros lo ven como un sustantivo, no aparece en los textos hebreos. De hecho, cuando
el erudito de hebreo, Ricardo Cerdi, que tiene un interlineal hebreo-español, él traduce al español, por ejemplo, todos esos textos de Isaías, él omite la palabra mismo. ¿Pero por qué omite Ricardo Cerdi la palabra mismo? Porque nunca dice yo mismo lo buscaré, es aquí yo mismo estaré con vosotros. Ahora, si Alexander dice que la palabra hebrea sencilla aparece, debe citarme a mí un manuscrito original, probado y puro, y explicar por qué la Biblia hebraica estugartensia, que es la que utilizan los judíos en la sinagoga, no aparece la palabra Etzen, y no, ellos nunca leen, el judío nunca dice, es aquí yo mismo estaré con vosotros, es aquí mismo yo lo buscaré, nunca lo leen así. Eso tendría que explicarnos los Alexander Escobar Cerrato. Muy bien, bueno, me quedan más de que tengo 12 minutos con 30 segundos. Entonces, he probado, número uno, que en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 14, para hacer un recorderis de mis 15 minutos de refutación, la Biblia sí dice que el Padre envió a otro. Y ese otro es el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Salvador del mundo. Repito, primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto, testificamos, esa es una enseñanza apostólica, que el Padre ha enviado al Hijo. Pero ¿cómo va a ser el Padre y el Hijo la misma persona? Entonces, el Padre se envió a sí mismo. Eso tiene que resolvernoslo Alexander Escobar Cerrato. Y dice que es el Salvador del mundo. Ese Hijo es el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. ¿Qué otra cosilla tenemos por ahí? El monógenes de Juan, capítulo 1, verso 18. Todos los eruditos del mundo en griego, absolutamente todos, reconocen, admiten y enseñan que lo que dice Juan 1:18 en el texto griego, lo que es verdaderamente la escritura original es monógenes, Dios unigénito. No es monógenes huios, que vendría siendo hijo unigénito. No, eso no lo dice los mejores más antiguos manuscritos. Y para ello, ya cité el texto alejandrino, sinaítico, vaticano, el códice de Beza y los códices de la familia Amboren. Aparte de eso, también está de mi parte la Peshitta del siglo II, que también vierte en Juan capítulo 1, verso 18, Dios unigénito. Esto por ese lado. Por otro lado, Isaías capítulo 40, verso 3, el texto hebreo no dice camino a Jehová, sino dice camino de Jehová. Alexander Escobar Cerrato tendría que demostrar en el texto hebreo original que dice camino de Jehová, perdón, que dice camino a Jehová y no camino de Jehová, y tendría que citar la traducción de un erudito del hebreo al español que la traduzca como él la está afirmando. Tenemos que en Apocalipsis capítulo 17 al 18, el primero y el último murió y resucitó. No puede ser el Padre, a la luz de los contextos, no puede ser el Padre, porque el Padre no ha muerto y el Padre no muere. Evidentemente eso no es escritural. Y por otro lado, bueno, ya teníamos acá que la palabra mismo, o sea, la palabra sea sustantivo, sea adjetivo, etzen, E-T-S-E-M, no aparece en los textos originales hebreos, por lo cual decir, yo mismo estaré con ustedes, yo mismo me manifestaré, aquí yo mismo, yo soy yo, estaré con ustedes, ahí no aparece ese mismo. Evidentemente es una refutación a la unicidad. Termina mi tiempo. Aquí termina mi tiempo con 15 minutos y un segundo. Bueno, Alexander, nos preparamos para sus segundos 15 minutos. Déjeme restablezco el cronómetro. Me preparo para anotar su segunda exposición. Me regala unos segunditos por ahí. Perdón, bueno, ¿dónde está la segunda exposición de Alexander? Voy a anotarlo por acá. Perdón, Alexander, disculpe. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí segunda exposición, Alexander. Bueno, Alexander ya está en 0. Totalmente se puede mirar ahí, creo. Si ahí está en 0. A la cuenta de 3, Alexander. 1, 2, 3, va. Bueno, pastor. Creo que usted, con la afirmación que dice de Jehová, preparar el camino de Jehová, quiere dar a entender que los eruditos que se hacen llamar los trinitarios, en griego, hebreo y arameo, que han traducido la Reina Valera y las Biblias, que en su totalidad dicen preparar el camino a Jehová, pues han adulterado estas escrituras, lo han adulterado literalmente. Entonces, si hay una adulteración aquí, es de la parte trinitaria, ¿no? Porque vemos que el erudito Braulio de la Torre está diciendo que los trinitarios han adulterado Isaías 40, verso 3, donde dice prepara camino a Jehová.
Pero qué extraño, porque Juan dice prepara el camino del Señor. Qué extraño, porque Juan dice, y búsquelo en el griego, Juan capítulo 1, verso, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Mm? ¿Mm? El camino, venía preparando el camino al Señor o del Señor. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que Juan haya venido preparando ese camino. Qué extraño que 70 ancianos, al traducir la Biblia o al traducir Isaías 40 a la Septuaginta al español, hayan traducido esto, la palabra Hodon, camino, lo hayan traducido en acusativo y no en genitivo para decir el camino del Señor. Qué extraño que lo hayan traducido en acusativo, que se atempondría a el camino a Jehová. ¿Sí? En acusativo sería camino a Jehová, no camino de Jehová, sería en genitivo. Camino de Jehová sería en genitivo. Usted que es un erudito en griego debe saber eso también. Bueno, pero sigo. Vamos a seguir. Como ya demostré, lo demostré y ahorita voy a, en mis últimos minutos, vamos a ver lo del Dios unigénito. ¿Qué problema tiene la Trinidad con lo del Dios unigénito? Un problema serio. Y vamos a ver por qué. Ahora, ya demostré que Jesucristo es el Dios de Israel, porque dice Lucas en el capítulo 1, verso 16 en adelante, el anunciamiento o el anuncio que el ángel le hace a Zacarías, dice que él iría delante del Dios de Israel y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él. ¿Delante de cuál Dios de Israel iría? ¿Cuál es el Dios de Israel del cual iría Juan? Literalmente, ¿quién es el Dios de Israel? Ya leímos dos textos y hay muchos más que dicen que el Dios de Israel es Jehová, al cual Juan prepararía el camino. Prepararía el camino. Qué extraño. Ahora, ya miramos que cuando se habla de hijo de Dios, aquí mismo se está refiriendo al Dios de Israel, manifestado como un ser humano. ¿Ya? No dice que es el hijo de Dios, sino será llamado hijo de Dios. Pero ¿quién es? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Allí sí lo está identificando, al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar, recuerda que estamos en Juan 8:36, así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros vamos a Juan 8, cuando nosotros miramos el contexto de quién efectuaría o efectuaría la libertad del ser humano, vemos por ejemplo que la efectúa el siervo. Isaías capítulo 42 habla del siervo, aquí mi siervo, que en el griego es pais, hijo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardé y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Entonces vemos que el siervo efectuaría eso. ¿Quién? El hijo efectuaría eso. Pero dice Isaías que el hijo es otro Dios o es el Dios de Israel. Ajá. Dice Isaías que el hijo es otro Dios que efectuaría la libertad, nos daría la libertad, o es el Dios de Israel, el cual es Jehová, porque ya quedó asentado que el Dios de Israel es Jehová, es Jehová. El Dios de Israel es Jehová y que Jehová es el Padre. ¿Qué dice la escritura? Isaías en el capítulo 45, verso 14, dice allí, así dijo Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura se pasarán a ti, serán tuyos e irán en pos de ti, se pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. La Septuaginta dice, y no hay Dios además de ti, o no hay Dios fuera de ti, dice la Septuaginta. Eso se lo dicen al siervo, ciertamente en ti está Dios y no hay Dios fuera de ti. ¿Cómo es posible que el siervo
diga que en él está Dios, pero que no hay otro Dios fuera de él. Si él es el que efectúa la libertad del ser humano, lo está diciendo el texto. Dice aquí, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. El siervo es el Dios de Israel. Y recuerde que el ángel está diciendo que Juan iría delante del Dios de Israel. Y dice aquí que verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y como hemos también leído, la Septuaginta dice, verdaderamente tú eres Dios y no lo sabíamos. O en ti está Dios, dice allá, en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Tú eres Dios, que Dios le dice, tú eres Dios. La Septuaginta dice que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. Escuche bien, sí, en ti está Dios, o en ti Dios está, y no hay Dios fuera de ti. Miren lo que le dicen al siervo, que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. Sea como sea, nos está diciendo que el Dios de Israel, ¿quién es? El siervo, y ese siervo es el que efectúa nuestra libertad, ¿sí? El que nos liberta, el que nos saca de la cárcel, de las prisiones, es el Dios de Israel. ¿Cómo lo hace? Encubierto. Verdaderamente tú eres Dios que te encubre, el Dios de Israel que salvas, o el Dios de Israel Salvador. Sí, tú eres Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Mm? No lo sabíamos, pero tú eres Dios de Israel que salvas. Él es el Dios de Israel Salvador. ¿Y quién es el Dios de Israel? No me vaya a decir que Isaías, Jeremías, David dijeron que el siervo, el Dios de Israel era Jehová el Hijo. ¿Ah? Era Jehová el Hijo. No, no lo dice. Lo dice literalmente David en lo que se escribió en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Allí dice que Jehová es el Padre y que Él es el Dios de Israel. Como ya leímos también Isaías 52, 6, cuando se efectúa la libertad, ¿sí? Estamos hablando de la libertad. ¿Quién la efectúa? El Dios de Israel. Dice así, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y el que en él se enseñorea le hace aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. Por lo tanto, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Vuelve aquí a decir que Jehová, el Dios de Israel, es el que se haría presente. ¿Para qué? Para libertarnos de aquel que nos cautivó, o de aquel que ha cautivado al ser humano. Recuerde que esta profecía no habla del cautiverio carnal, sino del cautiverio espiritual. ¿Sí? Ahora, recuerde que es el Dios de Israel, el cual nos ha libertado. El siervo es el Dios de Israel que no lo sabíamos, el Dios de Israel Salvador que vendría a salvarnos. Lo dice Isaías 45. Ahora, cuando nosotros miramos Isaías 49, verso 24 en adelante, vuelve y habla de la libertad. Vuelve y habla de la libertad. Dice, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo del tirano, pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado. ¿Por quién? ¿Por otro Dios? Usted dijo que era otro Dios. ¿Se acuerda que dijo el Dios unigénito? Usted dijo que es otro Dios, el Dios Hijo. Literalmente lo dijo, el Dios Hijo. ¿Sí? Será rescatado el valiente y el botín será arrebatado al tirano. Pero dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién era el que nos libertó de este tirano? ¿Quién fue? ¿Fue el Dios Hijo, como usted lo dijo, o fue Jehová, el cual es el Padre? Porque le recuerdo a usted que la Biblia me dice aquí, Isaías me dice que Jehová es el Padre, no me habla de Jehová Hijo. Sí, sería bueno que usted mostrase el texto que diga Jehová Hijo. Literal, Jehová Hijo. ¿Dónde está? No lo hay. Es evidente, habla de Jehová. La libertad del ser humano la efectuaría Dios como hombre.
literalmente, como hombre, ¿sí? Porque Isaías 42 nos está hablando del siervo, pero Isaías 42:12, usted que habla hebreo, dice allá literalmente Jehová saldrá como gigante. Allá el verbo es yatza, y el verbo yatza significa ir o venir o salir. Si yo lo traduzco así, Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y se esforzará. Jehová vendrá como hombre, ¿sí? Como hombre de guerra. Vendrá, literalmente lo dice allí. Sí, vendrá. Entonces vemos que la libertad la efectúa el único Dios, el Dios de Israel, manifestado como hombre. Ahora, esto no queda solamente allá. Ya leí el testimonio de el ángel que dice que Juan haría que los hijos de Israel se convirtiesen al Señor Dios de ellos, el cual Juan iría delante de él. Dice literalmente así. A no ser pues que usted diga que no dice así, ya vemos que la Biblia para usted, la Biblia que traducen los trinitarios está mal traducida. Hay un dolo en el trinitario en traducir o adulterar las escrituras. Ahora, profecía de Zacarías dice: bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Escuche bien, bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? Que él mismo nos libertaría, ya lo dice. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Sí? El que libertaría. Bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Pero aquí viene la confusión trinitaria. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Nos levantó un poderoso Salvador. ¿Significa que el Dios de Israel nos visitó por medio de otro? ¿Significa esto? Pero recuerde que el mismo profeta, el mismo Zacarías en su profecía, ¿sí? Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Cuando nosotros vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, perdón, verso 12, dice allí que el hijo de David sería llamado hijo de Dios. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿Sí? Capítulo 7, versos 12 y 13. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Por eso dice aquí, nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Pero entonces esto reñiría con lo que dice que es el Dios de Israel que nos visitó. Bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Reñiría, porque ¿cómo es posible? Levantó un poderoso Salvador de la casa de David, pero dice que el mismo es el que nos visitó. ¿Cómo fue eso? Ahora, pero esto lo debemos entender a la luz de las profecías, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Cuando nosotros leemos Jeremías en el capítulo 23, versos 5 y 6, que nos habla del renuevo de David, el renuevo de David, ¿cuánto tiempo me queda, perdón? Mi tiempo, por favor, ¿cuánto tiempo me queda? 33 segundos, Alexander. Bueno, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Porque recuerde que Isaías 9:6 dice que ese niño será llamado Dios fuerte, el Padre eterno o el por siempre Padre. ¿Sí? El Dios con nosotros. Y solamente hay un Dios, el Padre. Tiempo, Alexander. Tiempo. Bueno, muchas gracias, Alexander. Por su segunda exposición voy a restablecer lo pongo en 0 a la cuenta de 1, 2, 3, va. Bueno, hemos notado que Alexander Escobar Cerrato no pudo mostrar que la palabra hebrea etzem, sea esta sustantivo o adjetivo, aparezca en los manuscritos originales hebreos. Es decir, el mismo. De hecho, Alexander Escobar Cerrato le gusta hacer hincapié en la palabra mismo. Eso va a decir, yo mismo estaré con vosotros, yo mismo haré, y aquí yo estaré yo mismo, y todos aquellos mismos que utilizan los unicitarios
resulta que no están en el texto original. Yo invito a Alexander que me lo mostrara en algún códice. Evidentemente no existe ese códice, no existe. Y de hecho en la Biblia hebraica estudiantense, que es la utilizada en todas las sinagogas del mundo, y pueden averiguar si le estoy diciendo o no la verdad, ellos nunca leen esa palabra mismo no la leen los judíos. Hemos notado que Alexander Escobar Cerrato no pudo explicar el monogénesis de Juan 1:18, olvidando que ese monogénesis está en el colpos o en el seno del Padre, indicando unidad, indicando intimidad, porque es que nadie se va a recostar su cabeza sobre su propio pecho, a menos que haya perdido totalmente la cordura y haya perdido totalmente los papeles y haya perdido totalmente la sanidad mental. Pero dice que ese Dios unigénito, no otro Dios, ya que Alexander pues me calumnia a mí al decir que yo digo otro Dios. Pueden buscar la grabación, yo jamás dije otro Dios, lo que sí digo es lo que dice la Escritura, y Alexander no ha podido contravenir mi argumento del monogénesis en Juan capítulo 9, verso 18. No hay manera de hacerlo, y no lo hizo en los 15 minutos cuando debió hacerlo. Muy bien. Hemos observado también que Alexander Escobar Cerrato no trató 1 Juan 4:14. 1 Juan 4:14. Si nosotros le creyéramos a 1 Juan 4:14, este debate se hubiese acabado en el primer minuto de mi exposición, porque ahí yo lo también al final, haciendo una especie de resumen de mi primera exposición, dice que los apóstoles vieron, testificaron que Dios ha enviado a su Hijo. Y después dice, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? El Hijo, 1 Juan 4:14. Alexander Escobar Cerrato no nos tocó ese texto. Muy bien. Vamos a ver otro aspecto que quiero, ya que Alexander le dedicó un tiempo a Isaías capítulo 40, verso 3. Yo voy a citar algunas versiones, no todas, pero algunas versiones que traducen el camino de Jehová, no a Jehová. No a Jehová. Por ejemplo, tenemos la Septuaginta, donde dice camino del Señor. La Septuaginta en español dice camino del Señor. La versión Pueblo de Dios traduce para preparen camino del Señor. La versión EUSA traduce camino del Señor. Y Yuneman, que evidentemente es prácticamente la misma traducción porque se le atribuye a este erudito, se le atribuyó también la versión Septuaginta al español, traduce camino del Señor. Y Alexander Escobar Cerrato muchas veces en su exposición y debate ha citado a Yuneman, camino del Señor. Evidentemente, eso de camino a Jehová, indicando que el Padre es Jesús, eso quedó totalmente refutado. Totalmente refutado. Aparte que a Alexander Escobar Cerrato le pedí que me mostrara que hubiera un códice hebreo que originalmente diera a Jehová o a Yahweh o a Hashem, como sea, y no lo mostró. Y por otro lado le pedí que citara un erudito del hebreo que hubiese vertido al español camino a Jehová y no camino del Señor. Tampoco Alexander Escobar Cerrato aportó esa prueba que yo le pedí. Muy bien. Alexander Escobar Cerrato cita, por ejemplo, Isaías capítulo 42, verso 1, y resulta que la palabra hebrea es Eved, que es la palabra siervo. A David se le llamó siervo a Eliaquín, se le llamó siervo a Moisés, se le llamó siervo a Abraham. Tú sabes que la palabra Eved, que se puede traducir siervo, pero en esencia significa esclavo, siempre hace referencia de alguien que sirve a otro. A alguien que sirve a otro. Y para ello yo tengo, por ejemplo, yo puedo citar a James Strong, a Swanson, a Tuyi, a Vine, a Chávez, lo puedo citar también, conocedores del hebreo, y todos ellos referencian que la palabra hebrea Eved, E-B-E-D, indica servir a otro y no servirse a sí mismo. Porque entonces Alexander Escobar Cerrato tendría al padre siendo su propio esclavo. Y ustedes se imaginan lo absurdo que es eso, que el padre sea su propio esclavo en Isaías capítulo 42, verso 1. Y ya aprovecho para recordarle a Alexander y a todos los militares que van a ver posteriormente este debate en el canal de Alexander Escobar Cerrato, que los judíos no creen eso. No hay un solo judío que crea que el padre sea su propio esclavo o el padre sea su propio esclavo, digámoslo de esa manera. Ya que los unicitarios se jactan de decir que tienen la misma fe judía, pero yo no sé, serán de pronto los judíos cabalistas, que de hecho quiero hacer una explicación sobre eso, porque en los canales unicitarios se han presentado a judíos. Resulta que esos viejitos barbones, esos viejitos que se ven todos desaliñados, ellos no son judíos verdaderos, ellos son cabalistas.
Le voy a explicar, estos judíos que van a los canales publicitarios son brujos, son esotéricos y no están reconocidos por las grandes sinagogas del mundo y no están reconocidos como la comunidad judía como representantes de ellos, ya que los verdaderos rabinos ortodoxos o los ultraortodoxos nunca se prestarían para ir a un canal no judío a hablar de su fe. Esos viejitos que parecen el mago Merlín con esas barbas así, que se ven los pobres que ya parece que no tuvieran ni aliento para hablar, ellos son cabalistas, ellos son brujos, para hacerme explicar. Entonces los universitarios están invitando a unos brujos haciéndolo pasar por judíos. Son cabalistas, son brujos, creen en la cábala. Evidentemente yo no le voy a creer a esos viejitos brujos. Yo en ese caso le creería a un verdadero judío, y ningún judío cree que el padre es su propio esclavo y que el Mesías es el propio padre y que el padre Hashem se hizo hombre. Ningún judío serio cree eso, nadie lo cree, evidentemente. Muy bien. Por ejemplo, yo hago una pregunta. Bueno, si Dios liberó en el Antiguo Testamento, como él lo estamos hablando de Juan 8, capítulo Juan 8:36, entonces ¿para qué mandó al siervo? ¿Para qué mandó al hijo? Si ya liberó totalmente en la antigüedad, estaría además que hubiese mandado a su hijo, o hubiera seguido mandando profetas, hubiera seguido mandando jueces como lo hacía de continuo. Pues evidentemente todas las liberaciones de las cuales se habla en el Antiguo Testamento, y ya se lo he explicado varias veces a Alexander Escobar hace rato, son liberaciones nacionales. ¿Qué significa? Que era que el pueblo de Israel era cautivo por una potencia extranjera, por una nación extranjera, y Dios lo liberaba. Y para eso cito, por ejemplo, Jueces capítulo 10, verso 15, donde dice que Dios los liberó porque ellos le servían a dioses paganos. Juan capítulo 10, verso 15. Isaías capítulo verso 20, verso 6, Isaías 26, también nos dice, nos habla de una libertad física. Y voy a leer en Isaías capítulo 63, verso 8, cómo dice que él fue su Salvador, hablando de un pasado absoluto, de un pretérito absoluto, indicando fue su Salvador nacional, no el Salvador en aquel tiempo de sus pecados, porque para eso mandó a su hijo. Isaías capítulo 63, lo tengo por aquí, verso 8 dice, oiga bien, Isaías 63, 8, porque Dios, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando el Padre. Fue su Salvador. Entonces, ¿cuántas veces salvó Dios? ¿Cuántas veces ha salvado Dios en la historia de la humanidad? Por favor. Dios salvaba o liberaba a su pueblo nacionalmente, es decir, a la nación de Israel la liberaba de sus enemigos, pero nunca en el pasado liberó de pecados. Jamás, no hay un solo texto en el Antiguo Testamento que diga que Dios liberó de los pecados en el Antiguo Testamento, porque entonces ya Israel sería redimido e Israel hubiese estado aparte de la salvación, hubiese estado aparte de la gracia, y eso sería un absurdo soteriológico desde todo punto de vista. Isaías 63:8 dice, y fue su Salvador de las potencias extranjeras. Dice el verso 9, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz, su enviado, su mensajero, no el mismo Padre, lo salvó. ¿Cómo lo salvó? Nacionalmente. Lo salvó como Dios liberaba a su pueblo de las potencias extranjeras. Entonces no hay un solo texto en pasado, en acción histórica de Israel o en historia de Israel donde Dios los haya salvado de pecado, porque entonces estaríamos hablando de un absurdo soteriológico donde el pueblo de Israel ya estaba limpio de su pecado. Entonces, ¿para qué Jesucristo llegó a Israel? Cuando Jesucristo dijo, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿cómo iban a ser ovejas perdidas de Israel si ya Dios los estaba salvando de sus pecados? No, los estaba salvando de la cautividad de sus enemigos, porque para eso fue que vino el Hijo de Dios, y no solamente para salvar al pueblo de Israel, sino para salvar a toda la humanidad y a todos cuantos creen en él. Lucas capítulo 1, versos 68 al 69. Es muy curioso que Alexander Escobar hace rato intente citar estos dos versos o este texto en Lucas 1:69 en su favor, cuando evidentemente lo está refutando, porque vamos a ver cómo dice Lucas capítulo 1, verso 69. Gloria al nombre del Señor. Dice Lucas 1:69. Voy a buscarlo por aquí. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Pero Alexander no entiende la Biblia como hay que entenderla aquí, porque esto es lo que estamos hablando. Alexander entiende o lee de la siguiente forma: y se levantó convirtiéndose él mismo en un poderoso Salvador. Eso es lo que entiende Alexander, pero la escritura no está diciendo eso. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio.
Pues evidentemente en Lucas capítulo 1:69 se nota que el Padre levanta un Salvador, pero él mismo no es el que levanta, porque el Padre no puede levantarse a sí mismo para después convertirse en un Salvador. Eso no tiene sentido. Y si así hubiese sido, hermanas, hermanos, amigas y amigos, y hubiese dicho categóricamente que el Padre mismo se encarnó, que el Padre mismo se convirtió en ese Salvador, que no hubiera habido ningún tipo de misterio. Pero lo que dice Lucas capítulo 1, verso 69, clara y categóricamente, es que aquel Salvador, el cual el Padre levantó, no es el mismo Padre. Es muy curioso porque de hecho este texto es el que yo utilizo cuando los unicitarios pretenden infructuosamente dejar en un callejón sin salida a los trinitarios para decir que nosotros creemos en dos dioses y en toda esa cantidad de calumnias que nunca han podido probar y jamás lo podrán hacer. Y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién lo levantó? El Padre. Es que el Padre no puede ser el mismo que él levanta para que sea Salvador. Número uno, porque el contexto y la lectura seria de los contextos de Lucas capítulo 1, verso los antecedentes al 69 y los posteriores al 69, indican que el Padre no es el mismo el cual puso como Salvador. Evidentemente, ahí está categorizado en Lucas 1:69 que se trata de dos sujetos o dos personas totalmente diferentes. Digo personas porque Alexander Escobar Cerrato cree que Dios es persona. Y nos levantó un poderoso Salvador. No dice, y el Padre se convirtió en hombre, el Padre se hizo hombre, el Padre se encarnó y el Padre se hizo ese Salvador. Ahí no lo dice. ¿Y cómo tenemos que entender? Óigase bien, a Lucas 1:69, a la luz de Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. Vamos a volverlo a leer cuando me quedan poco más de 2 minutos para terminar mi segunda y última intervención. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14, leo, dice, ya que Alexander Escobar Cerrato no quiso tratar este texto, él lo ignoró totalmente, dice, y nosotros hemos visto y testificamos, vieron, fueron testigos, testificaron, hablaron, que el Padre y los apóstoles tenían totalmente distinción entre lo que es el Padre y lo que es el Hijo. Nunca creyeron que el Padre y el Hijo eran la misma persona, el mismo sujeto, el mismo alguien, como se le quiera llamar. Repito, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, a un Hijo al cual ya ellos conocían su nombre, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Ese que el Padre envía es el Hijo. Y ese Hijo que el Padre envía es el Salvador del mundo. Ahora, si lo quisiéramos leer bajo la óptica unicitaria que representa a Alexander Escobar Cerrato, leeríamos entonces que allá hay dos padres. Porque si el Hijo es el Padre encarnado, yo le pregunto a Alexander Escobar Cerrato, ¿quién es el Dios que manda al Hijo? Si el Hijo es el Padre encarnado, ¿quién es el Dios que manda al Hijo? Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 3 lo dice, Dios envió a su Hijo, Romanos 8:3, y aquí nos está diciendo, Primera de Juan capítulo 4, verso 14, repito, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, pero entonces, ¿quién es ese Padre que envía al Hijo si el Hijo es el Padre encarnado? Ahí está hablando la unicidad representada por Alexander Escobar Cerrato de dos padres. De dos padres. Y posiblemente, Alexander, en un debate posterior pudiéramos tratar y estudiar concisamente Primera de Juan capítulo 4, 14. Ya para ir terminando, quiero leer Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, si el Padre y el Hijo son la misma persona, entonces no hay necesidad de decir que hay que tener comunión con el Padre y comunión también con el Hijo, porque al tenerla con el Padre se sobreentiende que también se tiene con el Hijo. Muchas gracias, Alexander Escobar Cerrato, termina mi tiempo. Ahí está, 15 minutos y un segundito ahí. Bueno, Alexander, entonces nos preparamos para sus 5 preguntas. Para sus 5 preguntas, Alexander. Voy a tener aquí la Biblia en la mano para responder a Alexander Escobar Cerrato. ¿Me está escuchando, Alexander? Gloria a Dios.
Sí, señor. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para responder, por favor? Bueno, Alexander, yo creo que entre 1 y 2 minutos máximo. Sí, no voy a tomar el tiempo, Alexander, porque sería como muy engorroso, pero creo que entre 1 y 2 minutos máximo, creo yo que sería lo ideal. Entre 1 y 2 minutos máximo. Bueno, muchas gracias. Listo, no hay problema. Sí, pero sí vamos No, a tratar evidentemente. Yo a de veces no me tomo hasta pasarnos de menos ese de un tiempo, minuto. ¿no? Y tiene toda razón, no hay problema, Alexander. Adelante. Listo. Usted nos dijo que el Dios unigénito está en el seno del Padre, ¿sí? El Dios unigénito que está en el seno del Padre. Deme un texto bíblico antes de la encarnación que muestre al Dios unigénito junto con el Dios Padre en la eternidad. Por favor, ¿existe ese texto? ¿Sí o no? Ojo, que estoy hablando antes de la encarnación, no estoy diciendo muéstreme Juan 1:18, no. Muéstreme un texto bíblico antes de la encarnación, es decir, en los profetas, donde muestre a un Dios unigénito juntamente con Dios el Padre. Muéstrelo, por favor. ¿Existe ese Sencillo. texto? Claro ¿Sí que existe, Alexander. Juan capítulo 1, verso 1 al 2. En el principio era el verbo, y el verbo era ante Dios, y Dios era el verbo. Bueno, ahí estoy leyendo la Ayuna, me voy a Reina Valera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí está hablando antes de la encarnación. ¿Y por qué sabemos que está hablando antes de la encarnación? Porque en el verso 14 dice después, ya que el verbo fue hecho carne. ¿Para qué va a decir que el verbo fue hecho carne si anteriormente ya tenía esa naturaleza? Ese verbo que estaba con Dios en el principio, y sería ignorancia total creer que hay principios, un comienzo de la concepción cronológica humana, ese verbo que estaba desde el principio con Dios y era Dios, evidentemente ahí está reflejándose que ese verbo, que evidentemente es el Hijo, porque así lo dice el contexto, y pudiéramos desembocar en Juan capítulo 1, verso 18, está hablando antes de la encarnación. Estaba con Dios y ese verbo, que es el mismo Jesús, que es el mismo Hijo, era Dios. Evidentemente ahí está hablando de la preexistencia, de Jesús como hijo con el Padre antes de su encarnación. Alexander Escobar Serrato. Esa es mi respuesta. Gracias. Mi segunda pregunta va refiriéndose a esto. Bueno, usted nos dice que el Dios unigénito, la respuesta es que estaba el Dios unigénito, escuche bien, el Dios unigénito estaba antes de la encarnación juntamente con el Padre. La palabra unigénito significa único nacido, único nacido. Único nacido significa unigénito. Por favor, dígame, ¿cuándo nació en la eternidad el Dios unigénito? ¿Y en quién fue engendrado en la eternidad el Dios unigénito? Recuerde que usted nos acaba de decir que el Dios unigénito estaba con Dios el Padre en la eternidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo fue, sí, como Dios unigénito o unigénito significa único nacido, cuándo nació ese hijo en la eternidad y en quién fue engendrado? Por favor, responda. Alexander, pero usted me está haciendo dos preguntas a mí. No, es una sola pregunta. Es mi segunda pregunta. Usted dice, bueno, listo, correcto, está bien, vamos a contestarle. Resulta que usted evidentemente está haciendo una pregunta errada porque usted dice nacer. Creo yo que usted estaría hablando como algo de parir y absolutamente no tiene nada que ver con eso. La Biblia habla de engendrar y engendrar no es un indicativo siempre de algo que tenga que ver con el acto por el cual el hombre deja a una mujer preñada, deja a una mujer embarazada, porque en ese caso el apóstol Pablo le dijo a los discípulos, le dijo, yo los he engendrado en Cristo, a menos que usted quisiera pensar en lo universitario que el apóstol Pablo era el papá físico de ellos. Y aquí engendrar lo único que está indicando, óigase bien, es el acto por el cual el padre no es el hijo y el hijo no es el padre. No tiene absolutamente que ver nada con nacer. Yo no sé dónde saca usted eso y que unigénito es único nacido. Yo no sé dónde lo saca. Lo podrá aplicar a conceptos humanos, pero no a conceptos bíblicos. Y le voy a citar una situación antes de la encarnación de Jesús. En Hebreos capítulo 1, verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Y recuerde que hijo ahí es un modalismo de filiación hebrea y significa la misma naturaleza. Porque ¿cómo puede ser Jesús el hijo de Dios sin tener su propia naturaleza? Sería el primer caso en la historia en que un hijo y un padre no tengan la misma naturaleza. Sería el primer caso, un absurdo total. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces,
el unicitario, como usted está creyendo que el Padre parió al Hijo en la eternidad. Eso nosotros no lo creemos. Es el acto por el cual el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, antes de la encarnación por preexistencia de Jesús. Y otra vez, yo seré al Padre, por eso dice, y yo seré al Padre y él será mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ahí está hablando evidentemente, cuando el Hijo se encarna, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Evidentemente no puede ser una criatura. Y dice, Mateo dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es tu reino. No tiene nada que ver con nacer. Es la diferenciación por la cual el Padre es el Hijo del Hijo y el Hijo es el Hijo del Padre. No tiene nada que ver con nacer ni con procrear, como usted lo dice. Su respuesta es mal y él no se encarnó en nadie porque esto no es espiritismo. Simplemente que el Hijo de Dios adoptó naturaleza humana. Esa es mi respuesta. Alexander Escobar Serrato. No le escucho, Alexander. Mi tercera pregunta. La Trinidad nos dice que Dios es uno dentro del cual hay tres personas diferentes y distintas. Eso es la Trinidad. Eso es la Trinidad. Dios es uno dentro del cual hay tres personas diferentes y distintas. Usted pues dice que toma Juan 1:18, el unigénito Dios o el unigénito Hijo, sí, que está en el seno del Padre, él le dio a conocer. ¿A cuál Dios dio a conocer el unigénito Hijo o el unigénito Dios? ¿A cuál Dios dio a conocer? Al Dios Trinidad, A. B. Al Dios Padre, C. Al Dios Hijo, o sea, a él mismo. D. Al Dios Espíritu Santo, E. Ninguna de las anteriores. Repito, ustedes dicen que Dios es uno, dentro del cual hay tres personas. Eso es Dios para usted. Y dicen que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, y toman como esto Juan 1:18, pero ahí dice que el unigénito Hijo o el unigénito Dios, como usted lo quiera tomar, lo dio a conocer. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. O el unigénito Dios que está en el seno del Padre, él le dio a conocer. ¿A qué Dios dio a conocer? A, al Dios Trinidad. B, al Dios Padre. C, al Dios Hijo. D, al Dios Espíritu Santo. E, ninguna de las anteriores. Bueno, creo que le falló el celular al pastor Braulio ahí. Le falló la señal. Vamos a esperar un ratico a ver si retorna. Esperemos un ratico a ver si retorna. Se fue por completo. Bueno, démosle un minutico. Si no aparece, pues tocaría yo. Se fue. Vamos a darle un minutico. Se fue el pastor Braulio. Le ha fallado el internet. Se ha ido. Vamos a darle un minuto para que él aparezca. ¿Listo? Y si no, por respeto a él y respeto a usted de la audiencia, yo también saldría del programa. No sería justo que sin estar él, pues yo siguiera, ¿no? También saldría del programa. Pues me tocaría salir, pero no sé cómo acabar el programa. No sé cómo acabarlo porque aquí el pastor es el que está, ¿cómo se dice? Él es el que está estamos transmitiendo por el canal del pastor Pablo de la Torre. Bueno, ya se fue un minuto. Seguimos esperándolo.
La Trinidad dice que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas. O sea, que Dios, dentro del ser de Dios hay tres personas diferentes y distintas y esos conforman el ser de Dios. Y toman como contexto Juan 1:18 al decir que a Dios nadie le dio jamás, a que Dios dio a conocer el Dios Hijo, como dice el pastor, Dios Hijo, o el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o el Dios unigénito. ¿A qué Dios dio a conocer? A, el Dios Trinidad; B, el Dios Padre; C, al Dios Hijo; D, al Dios Espíritu Santo; E, ninguna de las anteriores. 2 minutos y seguimos esperando al pastor. Démosle otro minutico más. Vale, vamos a darle otro minutico más. Voy a mirar. De pronto me ha escrito por el WhatsApp para darle otro minutico más. Si me dice que siga o qué hago, no sé. Bueno, yo creo que me voy. No puedo, pues, por respeto al pastor Braulio, continuar aquí con ustedes, pues sería indecoroso. Ya sería indecoroso. Ya, pues en esta parte, tomen ustedes lo mejor del debate, tómenlo. Él no me escribe, no me ha escrito por el WhatsApp. Tampoco aparece conectado. Quién sabe qué le habrá acontecido, la verdad. Pero bueno, no sé. No sé si, no sé, la verdad no sé. Voy a colocar aquí, no sé si continuar. ¿Qué hago? Voy a colocar aquí Braulio La Torre, a ver. La Torre, a ver. ¿Mm? Bueno, no sé qué hacer, de verdad. No sé. Yo apenas he hecho 2 preguntas nomás. 2 preguntitas he hecho nomás. 2 preguntitas. Esta iría la tercera, normal. Pero bueno, no aparece el pastor Pedro de la Torre. Yo no, ya van creo que 5 minutos. Sí, señor, van 5 minutos de espera. No aparece. Pues entonces daré por terminado este debate. Listo, no voy a argumentar más. No voy a argumentar más. Hay mucho que guardé para mis 10 minutos de reputación. Los he guardado. Sobre todo eso de lo que el pastor Braulio dice del Dios unigénito. ¿Mm? Del Dios unigénito. El Dios unigénito que está en el seno del Padre. Dice él que unigénito no significa único nacido. Bueno, pero será para después. Dios les bendiga. 6 minutos, vamos para 6 minutos y no, ni noticia del pastor Braulio tenemos. Vamos para 6 minutos de espera. Vamos para 6 minutos de espera. ¿Listo? Bueno, pues Dios les bendiga. No, no aparece. No aparece. Bueno, entonces esperemos que este debate pueda seguir en otra oportunidad donde el pastor Braulio nos pueda demostrar
que el Dios unigénito que estaba en el seno del Padre estaba con el Padre antes de la encarnación, que verdad responda a la pregunta. Les bendiga, hasta la próxima, Dios les guarde.